Como les estaba diciendo, en la clase anterior estuvimos hablando de la cultura como producción material y simbólica. ¿Qué quiere decir esto de la cultura como producción material y simbólica? Realmente decíamos que no hay cultura, no hay construcción de la realidad si no tenemos estos elementos propios de cada uno de los pueblos. Vimos, por ejemplo, la utilización del bareque y esa construcción nos permitía entender la cosmovisión de estos grupos humanos. Podíamos entender que estas personas realizaron estas construcciones a partir de estos elementos por la situación geográfica en la que se planteaban. Y esa situación geográfica en la que se planteaban realmente nos permitía entender su forma de mirar el mundo. A eso llamamos nosotros cosmovisión y eso es lo que conforma la cultura. Por lo tanto, vamos a plantearnos esta perspectiva ya aplicada a un nuevo tema, al tema que ya nos compete propiamente dentro de la clase, dentro de esta materia. Por lo tanto, el día de hoy vamos nosotros a ir revisando esta temática que se refiere al Islam y su influencia cultural, el surgimiento y la expansión. ¿Alguien conoce qué es esto del Islam? ¿Qué es el Islam? ¿Alguien ha escuchado? Es una religión. Es una religión. ¿Características de la religión del Islam? ¿Quién es su Dios? ¿Cómo se llama? Es una religión. ¿Cómo se le llama a los pertenecientes a esta religión? Por ejemplo, si estamos hablando del cristianismo, se llaman cristianos. ¿Cómo se llaman las personas del Islam? Islámicos, ¿no? Islámicos. Por lo general pensaríamos en eso, ¿no es cierto? Si los cristianos son los que profesan el cristianismo, las personas del Islam se llaman musulmanes, ¿sí? Para que ustedes asocien por si han oído uno u otro término. Los musulmanes son aquellas personas que están dentro de la religión del Islam. Vamos a revisar algunos elementos importantes de la creación del Islam, para lo cual vamos a ver un pequeño video del origen del Islam. Les pido que por favor tomen nota de los elementos más relevantes que ustedes puedan encontrar en este video, para ir sacando las posturas más relevantes. A ver, vamos entonces tomando en cuenta los puntos más relevantes sobre lo que nos dice el video de el Islam. Nos planteábamos que el Islam es una religión, evidentemente. ¿Quién es su profeta? Mahoma. Su profeta y único profeta, esto muy claro, el único profeta es Mahoma. Ya. Dentro de esta consideración, ¿qué podemos nosotros puntualizar dentro de las fechas relevantes? ¿Cómo se conformó propiamente esta religión? Es lo que vamos a ir puntualizando. Esta religión tiene un solo Dios, por lo tanto, igual que la religión cristiana, es monoteísta. ¿Cuál es su Dios? Alá. Alá, el Dios Alá. No se diferencia mucho, en realidad, de las consideraciones religiosas de otras religiones, mejor dicho. Teísta y su Dios es Alá. ¿No? Se le revela a Mahoma y comienza esta conformación propiamente de la religión. El origen del Islam cuenta acerca de los primeros siglos de este siglo VII. Mahoma, miembro de un clan, del clan Banu Hashim, principalmente conformado por comerciantes. Esto también es importante a tomar en consideración. ¿Quiénes eran estos primeros? Entre ellos Mahoma, eran principalmente comerciantes. El comercio es fundamental para la península arábica, para todo lo que es Arabia. Por esta consideración, por lo tanto, es fundamental
tener en cuenta la idea que se va aquí conformando y por el poderío que posteriormente tendrá la península ibérica. Bien, una religión monoteísta, Alá, Mahoma era un comerciante y todo este grupo eran comerciantes. ¿Y qué pasa para el 622? ¿Qué sucede en el 622? ¿Qué nos decía el video que sucede para el 622? Que he notado. No se olviden tomar... Muere Mahoma. No muere Mahoma. ¿Qué pasa para el 622? Este es el inicio. Mahoma siguió las instrucciones que le dio Alá. Perdón, no le entendí, Mayuri. Mahoma siguió las instrucciones que le dio Alá. Bueno, Mahoma sigue las instrucciones desde antes y comienza a confrontarse a la realidad de las diferentes religiones, sobre todo a la religión animista, que planteaba que existen objetos que tienen manifestaciones como dioses. Estos ídolos es lo primero que se confronta Mahoma, pero para el 622 pasa algo importante, por eso le llaman el inicio del calendario. ¿Qué es lo que sucede? Pongan atención. Es la época llamada la Égira. ¿Por qué? Porque Mahoma huye de la Meca, para esconderse de la persecución que comienza a tener. La Meca, ¿qué es la Meca? Propiamente la ciudad sagrada. ¿Cuál es la ciudad sagrada para los cristianos? Jerusalén. La Tierra Santa, muy bien. Durante y posterior, en realidad, al Imperio Romano, durante este Imperio Romano dividido, me refiero, las campañas de la Santa Inquisición fueron para recuperar Tierra Santa. La Égira es la huida de Mahoma, de la Meca, y la conformación de un ejército que luego regresará a la Meca para retomar. En esta consideración, entonces, propiamente podemos tomar en cuenta que el punto relevante ya de la conformación del Islam como religión y como religión relacionada con el Estado es a partir del 622, de la huida, la conformación de Mahoma para su ejército y regresar nuevamente a la Meca y construiría todo esta idea, este imperio que es propiamente la península arábica. Y más allá de este relato fundacional que será importante que ustedes lo tomen en cuenta, la idea de un único Dios que se oponía a la idolatría, este único Dios, Alá, se oponía a la idolatría, que significa a los ídolos, a estas manifestaciones que no dependen de Dios, contra idolatrías. Se conforma realmente la religión como tal. Todo lo que vemos aquí, a diferencia del Dios judío, el Islam no rememoraba tener un pacto exclusivo con un Dios y su pueblo elegido. Todo lo contrario, la configuración humana muy diversa de la península arábica encaminó una religión con el objetivo de difundirse por el mundo. Esta religión pretendió fundamentalmente y pretende todavía difundirse por el mundo. ¿Cuáles han sido las críticas a esta religión? ¿Qué críticas hay a la religión islámica? ¿Qué críticas han escuchado ustedes a la religión islámica? Que se los cree terroristas. ¿De qué, perdón? Que se los cree terroristas. Que se los cree terroristas, muy bien. Se los cree terroristas. Una de las
grandes críticas a esta religión. ¿Cuál es uno de los problemas principales, más allá de esta crítica que es un sesgo en realidad de la religión? Pero ¿cuál es uno de los problemas reales? Que la religión islámica no separa iglesia de Estado. Hay una relación muy estrecha entre la religión y el Estado. Por lo tanto, el Estado, ¿cómo se va a conformar? En base a dos elementos puntuales. ¿Cuál es la Biblia, digamos, para los islámicos? ¿Cómo se llama? El Corán. El Corán. El Corán, por lo tanto, es la conformación religiosa de todo el origen de la religión, así como la Biblia para los cristianos. Pero también tienen el Sunnah. ¿Qué era, nos decía el Sunnah en el video? Era un libro con tradiciones que debían de seguir. Ya, entonces podemos decir que aquí está la normativa, las leyes, como tal. Las leyes y el Corán es el inicio, la Biblia, pónganlo como tenemos nosotros. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, entonces esto en cuanto a la religión islámica como inicio. Los primeros conversos, obviamente, a la religión van a ser los más allegados a Mahoma, su familia. Ellos son los primeros que se van a convertir y como vimos en el video, no tuvo mayores adeptos al principio. Es el comienzo de la religión realmente en la Égira. El momento en el que es expulsado Mahoma, le iban obviamente a asesinar, huye y regresa con un ejército gigantesco, es cuando nosotros planteamos el inicio real de el Islam como tal. Y la conformación de esta religión quería expandirse por el mundo. De este modo, el Islam surgió como una mezcla entre el mensaje religioso y el contenido político, porque desde el comienzo, Mahoma, al ser expulsado, lo que hizo es generar un ejército. No es que planteó, como por ejemplo en el cristianismo, propiamente en la religión judía, todo este proceso judeo-cristiano, donde los profetas, ¿qué era lo que hacían? Iban llevando la palabra y poco a poco una serie de personajes se fueron convirtiendo a la religión. Mahoma lo que hizo es generar un ejército y a través del ejército impuso su criterio en toda la península arábica y logró conquistar toda la península arábica. Y de ahí fue conformando esta perspectiva alrededor de todo el mundo. Era otra la visión del Islam. Eso no quiere decir que sea ni malo ni bueno. Es otra visión, otra forma de entender la realidad. Esto mucho ojo porque ha sido altamente criticada las posturas de esta religión. De ahí veremos cuáles son los elementos a rescatar y cuáles son los elementos a criticar. Frente a esta perspectiva, entonces vamos a ver que en el contexto religioso, estos diferentes grupos, para tener una coacción, para tener criterios claros, se organizaron y generaron varios pilares, varios elementos fundamentales de la religión. Vamos a revisar nosotros aquí los 5 pilares del Islam, en lo que se fundamenta el Islam, lo que no puede desligarse de su visión de la religión. Primero comenzamos con el Shahada. Lo voy a hacer en un cuadro para que sea mucho más sencillo de tomar en consideración estos elementos. 5 y 2. Ya. Comenzamos con uno de los pilares importantes. Shahada. Se refiere a que no existe otra divinidad que Alá. Si ustedes se dan cuenta, todas las religiones lo que comienzan haciendo es poniendo reglas, normas, los mandamientos en la religión católica y cada uno de estos, bueno, cristiano en general, luego las divisiones católicas, lo que sea. Dentro de estas perspectivas, entonces, aquí se refiere a que no existe otra divinidad además de Alá. Él es el único y Mahoma es su único profeta. No existen otros profetas.
único profeta, Mahoma. Además del Shahadá, el Salat plantea que la oración ritual debe hacerse 5 veces al día. ¿Cuántas veces los que son cristianos, los que somos en general cristianos, católicos, evangélicos, lo que sea, está dentro de la misma consideración cristiana, rezan ustedes al día? Por ahí, ¿cuántas veces rezan al día? Una. Ahí póngame en el chat. Veamos cuántas veces. Solo ponga un número. 1, 2, 3, 4, 0. Si usted no reza, no es creyente, ponga 0. Vamos en el chat. ¿Cuántas veces rezamos? Póngale, póngale. 1, 0. Muy bien. Ponga. Sigan poniendo. Sigan poniendo, sigan. A ver si estamos atentos. ¿Cómo es 0 y 1? Un solo número. La mayoría 0. Vamos. 40, no le creo 40. 1, 0, ya. Ya, bueno, sigan poniendo. Yo quiero ver si están atentos, si todos contestan. Una respuesta sencilla, simplemente ponga ¿cuántas veces reza al día? Yo veo, y ustedes, espero que todos puedan ver, la mayoría 0, entre 0 y 1. 10 veces dice Felipe, no, sean honestos, sean honestos, jóvenes, con lo que ustedes, aquí nadie les va a juzgar, simplemente estoy tratando de ver cuál es el promedio. En promedio, entre 0 y 1 es lo que rezan ustedes, entre nada y una vez. En cambio, en la religión islámica, la oración es una obligación y se refiere justamente el salat a que la oración ritual debe hacerse, miren que no dice puede hacerse, tal vez cuando usted se acuerde, no, debe hacerse 5 veces al día. La mayoría son creyentes y no rezan ni una sola vez al día. ¿Por qué esto de 5 veces? Porque toda la conformación de la forma de pensar, la cosmovisión de este grupo humano está íntimamente relacionado con la religión. Y rezar, ¿qué significa para ustedes rezar? La creencia que ustedes tengan. ¿Qué significa rezar? ¿Qué significa orar para ustedes? Agradecer a Dios por la vida y por Conversar con Agradecer, bueno, conversar. Generalmente tenemos esta unión con algo divino, es decir, una conversación o un agradecimiento siempre también es una conversación de fondo. Por lo tanto, si el estado está muy relacionado con la divinidad, es fundamental que se lo haga más veces, las más veces posibles. Y obviamente la oración, ya vamos a ver cuando veamos el concepto de yihad, no es así que solo yo me siento y me persigno y ya. Es una conformación ritual, no es algo tan sencillo. ¿En qué orientación rezan ellos? Todas las oraciones son orientadas o en dirección, pongámoslo en dirección para que sea más claro, en dirección a la Meca. Todas sus iglesias, ¿alguien conoce cómo se llaman sus iglesias? Por poner un ejemplo con lo nuestro. ¿Cómo se llaman estas? Las mezquitas. Toda mezquita está orientada hacia la Meca, porque es la ciudad sagrada. Y todas aquellas personas dentro de esta religión rezan en orientación a la Meca. Y no es un rezo de solo me siento y por ahí me persigno y canto 2 Padres Nuestros y ya, sino que es una oración sumamente ritual, que tiene todas estas consideraciones. Además del salat, encontramos el zakat, que se refiere a la limosna. La limosna también está dentro de otras religiones. Esta limosna dan los creyentes, obviamente, pero con una finalidad. ¿Con qué damos? ¿Cuál es la finalidad de dar limosna? Va direccionado para las personas pobres. Direccionar para las personas pobres, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cuál es el objetivo de la limosna? Darle al que no necesita.
La Trata finalidad, de mitigar la sí, pobreza. bueno, de fondo estamos tratando de ayudar, ¿no es cierto? Aquí la finalidad de la limosna es principalmente la finalidad de purificar el alma de la avaricia. No quiere decir que en nuestra religión o en su religión, los que profesen tal vez religión, alma de la avaricia. No quiere decir que no tenga este objetivo. El principal objetivo debió ser esta consideración. Y para el Islam es esta consideración. Ahora nosotros hacemos un análisis mucho más profundo. El Swam es en el noveno mes calendario para el Islam, el mes calendario musulmán. Como les decía, los musulmanes son los que profesan la religión islámica. Se llama Ramadán. El Ramadán consiste propiamente esto coincide con la revelación hecha por Mahoma. Aquí, durante este tiempo, el creyente ayuna, se abstiene de bebida y solo se pueden consumir alimentos al anochecer. De ahí todo el día no comen ni toman nada. Algo parecido hay dentro de la religión católica. Hay un proceso en el cual usted se abstiene, hace ayuno. ¿Alguien sabe cuándo se hace eso? En Semana Santa. En Semana Santa. ¿Por qué? ¿Qué pasa en Semana Santa, en la semana mayor de la religión? Dicen que no se puede comer carne. Sí, pero ¿por qué se llama así la Semana Santa? ¿Qué se celebra? ¿Qué se celebra la Semana Santa? La llegada de Cristo. La llegada de Cristo. No, fue cuando resucitó. La muerte y la resurrección de Cristo. No se olviden, es todo el proceso hasta la muerte, Domingo Santo de resurrección. ¿Sí? Viernes Santo, que ya se profetizó la muerte y la resurrección de Cristo. Jesucristo muere en la cruz y el domingo resucita. Eso para los creyentes. ¿Sí? Algo parecido hay en esta religión. Lo que estoy tratando de dar es elementos similares que les permitan a ustedes entender esta religión. Y finalmente, los creyentes deben realizar al menos una vez en su vida una peregrinación a la Meca. Esto es una obligación, pero si usted no tiene posibilidades económicas, la religión no le, digamos, de fondo no le obliga, pero todos en la religión deben por lo menos una vez en su vida peregrinar a la Meca. Por lo menos una vez en su vida. Esto es muy importante para la religión y lo era, creo yo, también para la religión cristiana. Por eso los católicos en la época romana quisieron retomar la ciudad sagrada aun cuando no lo lograron. Esos son los 5 pilares del Islam, son los elementos importantes. Debe ayunar o ayuna. Ayuna, se abstiene de tomar todo tipo de líquido. En la religión católica cristiana no es tan exagerado este tema, ¿sí? Pero en la religión islámica, para los musulmanes, sí es literal. O sea, tiene usted que no consumir los alimentos durante este tiempo que conlleve propiamente la revelación de Mahoma, que se llama Ramadán. Bien,
Estaremos complementando las ideas, espero pasarles también algunos videos más sobre la consideración de qué es esto del Ramadán y demás consideraciones para entender también después el yihad, porque ustedes deben haber escuchado en las noticias atentados yihadistas alguna vez. Vamos a entender a qué se refiere esto del yihad, que es una consideración propia del Islam. Por ahí, si han escuchado, estaremos complementando las ideas. Por favor, estén un poco también atentos de la realidad en la que se va planteando nuestra situación, y estos temas son relevantes hoy en día, no solo para la realidad de Mahoma, ni solo para la península arábica, sino para lo que vamos viviendo hoy en día. Bien, jóvenes, con eso vamos